cuáles serían los ajustes de protección de este relé, que está a la salida de 34.5. En este caso, nos dicen que ya existe una configuración, un ajuste para el relé 1 y 2, el relé que está aquí en el alimentador, el relé que está debajo del transformador y el relé que está por encima, ¿no? Normalmente cuando nosotros tenemos un transformador, nosotros ajustamos 50-51, este ajuste va a ser prácticamente algo similar, no igual, pero va a ser algo similar, porque van a estar protegiendo, mejor dicho, al mismo equipo, ¿no? Bajo la misma cura. ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí? Primero nos dicen cuál es la relación de transformación. Nos preguntan cuál debería ser la relación de transformación de este CT, es decir, nos pidan escoger el CT. Ya nos dan las corrientes de pick-up para el relé 2 y el relé 1, y nos dan el dial, ¿no? Para cada una de las curvas. Y adicional a ello nos dicen qué curva está trabajando cada uno de estos relés. Entonces, con estos datos, por favor determinar cuál es el ajuste del relé número 3, tanto 50 y 51. También nos dice, me parece que nos dice que podemos sobrecargar el transformador o considerar que la sobrecarga del transformador está hasta un 25%, ¿no? Ok, ¿qué haríamos primero para nosotros iniciar nuestro cálculo? ¿Qué tendríamos que escoger? ¿Cuál sería el primer caso, ¿no? Ya tenemos la corriente de carga, ya sabemos hasta cuánto podemos sobrecargar el equipo. Los transformadores de corriente. Bueno, primero es correcto, tenemos que calcular nuestro transformador de corriente. ¿Cómo haríamos el cálculo del transformador de corriente? ¿En qué nos basaríamos? Con la capacidad del transformador. Con la carga que vamos a tener, ¿sí? Tenemos que considerar la carga. Hay una diferencia, ¿no?, entre cómo yo calculo este alimentador y cómo calculo este. Básicamente nos vamos a basar en la carga de los alimentadores, porque vamos a ver que si no es un cable de subterráneo, muchas veces un cable aéreo soporta un mayor valor de corriente de la que nosotros utilizamos aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos un circuito rural puede estar pasando 10 amperios de carga. No vamos, y tal vez el cable aguanta unos 1000, 2000 amperes, y no vamos a poner un ajuste solamente para proteger el cable, ¿no? Va a depender de la carga. El tema de coordinación de protecciones, hay muchos criterios. Cada país tiene su criterio, es un tema de expertise también, pero hay consideraciones que nosotros podemos tomar. Y digamos, si pues, nos pusiéramos a hacer este ejercicio sin dar algunas consideraciones, posiblemente a varios nos saldría distintos resultados y va a operar y va a funcionar. Entonces vamos primero con la carga. Nos dicen que vamos a sobrecargar o podemos sobrecargar al transformador un 25%. Tenemos la potencia del trafo, tenemos la tensión del trafo, entonces sí podríamos calcular cuánta corriente circula, ¿no? La corriente nominal del transformador. Sería simplemente utilizar o dividir, ¿no es cierto?, la potencia entre raíz de 3, todo eso nuevamente entre la tensión, y ya tendremos la corriente. ¿Sí? La multiplicaríamos por un 25%. ¿Cuánto nos daría ese cálculo? Listo. 104. Solo la corriente del transformador. Ahí tenemos 81.31. 81.31, correcto. 81.31. Si la multiplicamos por un 25%. Por un 25% más. Sí, porque nos está pidiendo, o nuestro ejercicio nos dice, hasta un 25% puedo sobrecargar mi transformador. 101.64. 100.164, ok. Entonces ya tenemos la corriente máxima, 101.64. Ahora, en CTs, cuando nosotros escogemos CTs, no hay CTs diseñados, por ejemplo, que yo, si es 101, no hay un CT de 102, no hay un CT de 110. Los CTs tienen corrientes, o mejor dicho, son construidos
de manera nominal. Vamos a encontrar de 100, 150, 200, 250, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 3000. Entonces tenemos que escoger el que esté por encima del equipo que queremos seleccionar. Entonces, ¿cuál sería el CT que podemos escoger aquí? No de 125, 150. 150, 120 creo que también hay. Sí, sí. Por ejemplo, en este caso el programa podemos escoger uno de 120, ¿no? Podemos decir está por encima. En 120 no he visto, lo que sí he visto es de 600 a 5, ¿no? De 600 a 5 sí nos da una relación de 120. De 150, por ejemplo. 150. De 150 a 5, porque todo está en 5, ¿no? En nuestro ejercicio estamos trabajando todo con 5 amperes secundarios del CT. En este caso, la nominal va a ser 150 y nuestro CT sería de 155. ¿Okay? Entonces ya hemos escogido nuestro CT, que ha dependido de la carga que hemos seleccionado. Nuestro primer dato CT, 155. ¿Ok? Ahora nos preguntan cuál es la relación, ya la tenemos. ¿Cuál es la corriente de pickup? Nos preguntan. Esa sería la máxima corriente sobre la relación de transformación. Que es 155. Acuérdense que nuestra corriente de pickup es en secundaria y ellos nos están pidiendo un 25%, ¿cierto? Nos están pidiendo un 25%, que la corriente y el máximo nos dio que es 101, ¿cierto? Sí. 101. Exacto. Estamos al 25%. ¿Okay? Sí. ¿Yo qué podría hacer? Agarrar este valor y dividirlo entre la relación de transformación. 350. Podría tomar 101, podría poner un valor por encima. Ya depende ahí de cuánto yo quiero poner. ¿Sí? Unos, depende, hay muchas personas que lo hacen tan exacto y hay otras que simplemente hacen redondeos de los valores que les va a dar, ¿no? En este caso tú podrías tomar, por ejemplo, yo podría decir, oye, tomemos 120 o tomemos un valor mayor. Y tú dices, por ejemplo, si yo tomo 120, dividiría entre la relación de transformación, ¿cuánto es esto? 155. Daría 4. Me daría 4 con una corriente de pickup. Estoy cuidando, está por encima. Acuérdense que las curvas dependen de la corriente y dependen del dial, tiempo, ¿no? del dial. Yo puedo tener una curva de este tipo. Esta curva puede tener, por ejemplo, un pickup de 3 y un dial de 2, por ejemplo. Y podría tener una curva similar, por aquí, del mismo comportamiento, más acá tal vez, que esta curva podría ser de 4 y con un dial de 2.5. Entonces, el mayor error que se comete, por ejemplo, es pensar que solo variando la corriente ya estoy moviendo la curva. No, la curva se mueve con la corriente con el y tiempo. con el dial. Entonces, no solamente suele pasar muchos, ¿no? Oye, nos disparó, sube un poquito más la curva. Van subiendo la curva, pero la no corriente, se han dado cuenta que el dial sigue permanente. Entonces, la coordinación no solamente es subir corriente, tenemos que tener en cuenta la corriente y la curva. Ahora, hemos podido tomar otro valor también, ¿no? Nos dirán, oye, ¿por qué no tomamos un valor más bajo? ¿Qué pasa si tomamos 4? Está al 120%. Si yo calculo 120, por ejemplo, entre la carga nominal del tráfico, ¿era 81, 83? 81.3. 81.3. ¿Qué porcentaje tendré aquí? Si nosotros dividimos, sería como 40 y algo por ciento o 47. 1.47, ¿cierto? Sí, señor. O sea, fíjate que tengo un 47% por encima. Ahora, yo puedo haber escogido, no, la pickup es 3.1, 3.5. 30 por 3.5 me va a dar 105, ¿verdad? Sí, señor. Y yo puedo decir, también podría haber escogido 105. O sea, hay esa posibilidad porque estás por encima de la corriente máxima. O sea,
Cuando hagamos estudios de coordinación, tú puedes escoger esta, y si yo divido 105 entre 81.3, ¿cuánto me da este valor? 1.29. 1.29. Entonces sí estoy cumpliendo de estar por encima del transformador. Entonces se dan cuenta que la coordinación nos puede dar muchos resultados. A uno le puede dar distinto de otro. Pero ya, si ya vamos a agarrar este valor fijo, el dial nos va a dar un valor. Si agarro este valor que está aquí, el dial me va a dar otro valor, que posiblemente cuando la llevemos a la curva, puede que esté de esta manera. ¿Sí? Entonces, puedo tener distintos valores, obviamente van a tener que tener distintos diales, pero ya llevarlos a la curva y empezar a coordinar, vamos a tener valores muy similares. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Para nuestro caso, como vamos a trabajar, yo quiero trabajar con valores enteros, voy a poner 4. Listo, entonces ya hemos hecho nuestro primer cálculo. Ya tenemos nuestra corriente nominal, ya tenemos nuestro valor de pick-up. Ya con ese valor de pick-up podemos empezar a calcular mi función 50. ¿Se acuerdan de este valor? ¿Qué significa M? Multiplicador Es un múltiplo de pick-up, ¿cierto? del pick-up. Múltiplo Ahora de... me pregunta, calcula tu primer punto. Ya me dio una curva, ya me dio la primera curva del relevo 1, ¿cierto? Ya me dio la primera curva del relevo. Que solamente este relevo 1, tiene 50 y 51. El relevo 1 tiene un comportamiento de esta manera. Ya nos dio una primera curva. Ahora nosotros se va a calcular de dos maneras. Yo voy a tener una curva aquí, que es de mi siguiente relé, de mi relé 3, y este es de mi relé 1. Yo todavía no sé los parámetros de este relé 3, pero ya tengo el pick-up, ¿no? Donde sé que va a iniciar. Me falta calcular el dial. Entonces, como tú tienes un ajuste 50, la primera cosa que tú puedes hacer es calcular en base a ese 50, a este 1000. Nos dice que son 1000 amperios primarios. Yo puedo decir un primer punto de referencia para ver si está o no está dentro del rango. Yo lo que calculo, él calculó una falla 1000 amperes y se fue instantáneo. Yo para coordinar, por ejemplo, en este punto, podría poner acá los 1000 amperes. Y entre curva a curva, nosotros le vamos a dar un tiempo, ¿no? Tiempo de coordinación, que va a depender del interruptor, de la operación del relé, que puede oscilar entre 200 milisegundos, 300 milisegundos. Ya va a depender de nuestras prácticas. Inclusive hay muchos que son más afinados y calculan el tiempo real, porque dicen, ya tengo un reconectador nuevo, el reconectador nuevo opera en menos tiempo, procesa en menos tiempo, dan 200 milisegundos. Otros son más conservadores y dicen, no, vamos a darle 300 milisegundos. ¿Okay? Ahora, durante los ejercicios que hemos visto con Omar, estamos tomando nosotros como un criterio de 300 milisegundos. Entonces vamos a tomar estos 300 milisegundos. Entonces nuestro primer punto de referencia son estos 1000 amperes. En este punto, que ya calculé, y vamos a empezar a calcular este valor que está aquí. ¿Qué hago? Simplemente, ya tengo la referencia, son 1000 amperes primarios, pero ¿dónde están estos 1000 amperes? ¿Están en alta o en baja? En baja. Nosotros estamos calculando en alta, ¿sí? Entonces tenemos que convertir estos 1000 amperes a 34.5. ¿Cuánto sería esa transformación? ¿Dónde va a ser la corriente mayor? ¿Aquí o aquí? Abajo. Abajo, ¿cierto? Es decir, simplemente multiplico por 13.8 y divido entre 34.5. 1000 por 13.8 y divido entre 34.5. ¿Qué valor me va a dar? ¿Cuánto, perdón? ¿200? ¿400 exacto? Ok. Entonces, fíjate, estos 1000 amperes que detectó, acá me da 400. Ya tengo la corriente, ya tengo el pick-up.
¿qué podría calcular? Tengo la corriente, ya tengo esta relación, ¿cierto? Va a ser 400 entre mi valor de pickup, que es 4. Sería 7. Y simplemente Sí. podría calcular el dial, sí. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo, ¿cierto? Tengo este tiempo de este relé. Puedo tomar este tiempo de este primer relé. Puede ser una opción. O simplemente, vamos a ver cuánto tiene aquí. Tiene un dial 1 acá, ¿no? Podría tomar ese dial 1, por ejemplo. Yo podría tomar esa referencia de este dial que tiene este relé. Nosotros podríamos saber en cuánto tiempo opera este relé. Acá por encimita, este relé 1. Sí, ¿verdad? Porque tenemos la corriente de pickup, tenemos el dial, y en nuestra fórmula, por ejemplo, en nuestra fórmula, ya tenemos el dial. Tenemos 1000 entre 200, me parece que es, ¿cierto? Está el marcador. Ok. ¿Por qué calculo el tiempo 1? Fíjense, a mí me interesa calcular este tiempo que está aquí, este tiempo 1, porque yo para coordinar le voy a sumar estos 300 milisegundos. Entonces, para mi relé 3, el tiempo de mi relé 3 va a ser igual al tiempo 1 más los 300 milisegundos. Ese, por ejemplo, es mi primera consideración. Y yo, teniendo este tiempo, puedo hacer una operación a la inversa. Fíjense, hago una operación a la inversa y puedo calcular el dial 3. O sea, esta es una primera consideración. Calcular este tiempo 1, que está por aquí encima de la curva, para ver si están coordinando. Hago ese cálculo, calculo el tiempo 3, y con el tiempo 3 puedo calcular el dial del relé 3. Esa es una primera forma de hacerlo. Con este cálculo yo voy a tener un valor que me va a dar. Pero, ¿qué puede pasar? Fíjate que acá él me dijo, pero si acá falla este interruptor, o si falla esta barra, yo tengo una corriente de corto de este valor. Entonces, me toca considerar, si yo tengo una falla acá, que sigan coordinando. ¿Sí? Que sigan coordinando. Acá yo hice un estimado, pero acá me toca calcular otro estimado. Me dice, este relé ya tiene una función instantánea. ¿Cuál va a ser el tiempo de esa función instantánea? ¿Cuánto va a operar? Eso a ustedes le pueden dar. Si su relé demora 50 milisegundos, tengo que considerar 50 milisegundos aquí. Si su relé, por ejemplo, opera en un ciclo, le pongo un ciclo aquí. Y lo puedo poner acá, ya que es un ciclo. O le pongo 0,01666 milisegundos. ¿Y acá cuánto tiempo le tengo que dar? Los 300. Los 300. Entonces, fíjate que acá hago la misma operación. Ya voy a tener el tiempo, tengo el pickup, tengo el nivel de corto. ¿Y qué voy a calcular? Otro dial. Voy a tener otro dial. Un dial 1 y un dial 2. ¿Sí? Con estos dos diales, tú seleccionas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí el dial me da 0,9 y aquí el dial me da 1,3? ¿Cuál escogería? Si yo escojo el 9, este va a estar abajo, ¿no? Y ya no va a coordinar acá. Es decir, cuando tengo una falla en la barra, posiblemente me operen estos dos relés. Tendría que escoger el mayor. Entonces, es por eso ese criterio que estamos haciendo aquí, estamos comparando. En cambio, si acá este dial hubiera sido 1,5 y este 1,3, pues sí, me conviene escoger este, porque no le va a afectar nada, va a estar inclusive un poquito por encima. Entonces son esas consideraciones que tenemos que tomar. Cuando tú haces un estudio de coordinación, lo que haces es haces una falla en un punto y ya tienes las curvas de error. Y tú simplemente mueves las curvas para que en esos puntos de corto vayan coincidiendo.
con los puntos instantáneos, con los valores nominales de las curvas. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio lo que se busca es hacer eso. Acá nos dice ahora, vamos a calcular qué pasaría aquí. Entonces le van a dar dos diales. Y tenemos que escoger el mayor dial para que esta curva no se traslape con la otra o no le gane este tiempo de coordinación. Ese es un criterio que vamos a tener. Inclusive hoy en día las personas que hacen coordinación tienen en cuenta los interruptores para hacer más finos los cálculos de la operación. Bueno, vamos acá a la resolución, tal cual como lo hemos visto. Ustedes también tienen esa solución de ese problema, ¿sí? Dice, oye, los criterios que yo podría tomar. El primer dial, fíjate, le dio 0.7. Este primer dial, que hizo la comparación acá arriba, curva con curva. ¿Por qué toma esta como referencia? Porque él dice qué pasaría si fuera un poquito antes. Tengo que tomar aquí y aquí, para que efectivamente estos dos relés estén coordinados. Y fíjate que no le puedo poner un valor instantáneo porque voy a traslapar. Entonces muchas veces en distribución, acá creo que tengo una curva. Ok, básicamente lo que hicimos es esto. Hicimos el primer corto, que está, fíjate, y esto es lo que les decía, cuando tú tienes, por ejemplo, un software de simulación, lo que te van a aparecer son dos curvas transpuestas, y una corriente está, por ejemplo, en 13.8 y la otra está en 34.5, se van a transponer. Entonces lo que ya me ayuda el software es ver los tiempos de operación. Hay algunos que son más intuitivos y te muestran, por ejemplo, cuando tú corres una falla, un tiempo aquí y un tiempo aquí. ¿Okay? Yo les recomiendo, si quieren revisarlo un poquito más a detalle el problema, de por qué escogimos, porque acá ya vimos por qué escogimos este valor, ¿no? Porque hemos visto en la coordinación, me conviene escoger este porque si escojo el 0.7, la curva va a estar más abajo. Simplemente tener en cuenta que en todas las curvas, de arriba hacia abajo, se mueven por el dial. Y de izquierda a derecha, se mueven por la corriente de pick-up. Así se mueve una curva. Pick-up, dial. Entonces es por eso que si yo escojo un dial muy chiquito, voy a estar muy pegado. Entonces por eso ya como tenemos la corriente de pick-up, para que pueda coordinar con la falla en este valor instantáneo, puede estar un poquito por encima. Ok. Bueno, este sí era el problema, era simplemente para tener los criterios. Una consulta, hay de pronto unos criterios para coger el dial